Bueno, pues hoy es domingo 3 de octubre, me ha escrito un correo electrónico mi amiga África, que es una de las personas que está colaborando con el Jaque Mate, y me ha dicho que tenía una mujer en su casa que sabía mucho de registros acásicos y bueno, hemos empezado a hablar y resulta que, bueno, pues la vais a oír hablar. Gladys Moretti, Moretti, sí. Argentina, viajando mucho a México Sí, desde el año 87 como emergencia armónica, investigando todas estas cuestiones, desde el ámbito de la historia y de arqueología. sí. Y llegando pues bueno, pues a conectarte con esferas. Dinos un poco un pequeño resumen de tu trabajo en estos años. Bien, ¿Cómo has aterrizado en todos estos temas sí. de la Bueno, evolución personal? pienso que uno aterriza en el momento en que el contrato se activa, en que el acuerdo álmico que uno trae dice, bueno, a partir de ahora ya empezamos a vivir. No es lo mismo respirar que vivir y vivir con mayúsculas. Bueno, desde algún lugar la historia me fue llevando a que fuera investigando qué era lo que había sobre este planeta y qué era lo que había dentro de este planeta y quiénes eran o cómo eran las fuerzas de asistencia para este planeta. No me cerraba la idea de que había un eslabón perdido, no cerraba dentro de mi corazón la idea de que el hombre fuera lo que es, y tampoco me cerraba la idea de que el hombre terminara sus días en una separación y en una melancolía y en una angustia. Entonces, bueno, ¿quiénes me dieron la respuesta? Los mismos señores de la tierra, los antiguos, los que están allí esperando que lleguen los tiempos para que se abra el velo. Entonces encontré en principio en América, en México, a quien honro y respeto tanto, estos señores que están ahí al encuentro. Me estoy encontrando en esta tierra, vengo de los Pirineos, vengo de visitar dólmenes, vengo de encontrarme con grandes energías, también me están recibiendo aquí. Los grandes señores, los señores antiguos, los señores que eran y que son lo que éramos nosotros, que somos una raza con un poco de mala memoria, pero no es culpa nuestra. Pero digamos que ha sido tu camino a través de, como historiadora, que has Sí, conectado con otro tipo de energías y has ido investigando en paralelo la claro, cuestión del poder en el planeta y sí. al mismo tiempo pues el poder que nos han restado. ¿Puedes contarnos un poco quién y cómo nos han robado el poder? Bueno, cuando yo investigaba en la historia que los grandes pueblos habían tenido de repente decadencias tan grandes, grandes civilizaciones como la egipcia y muchas otras, y cuando yo entendía que en América los grandes señores poderosos de golpe habían desaparecido, yo decía, ¿ha desaparecido a dónde? ¿Dónde están los restos? Ni siquiera se encontraban los huesos. Entonces fui entrando por esos pliegues del tiempo y de la historia y me fui encontrando con experiencias personales que me explicaron que nosotros teníamos un poder que a lo mejor no sabíamos cómo ubicarlo y no sabíamos cómo movernos dentro de ese poder, y que otras personas que o bien por temor a nuestro poder, o bien por limitar nuestro poder, o bien por hacer el bien a otros seres, nos desconectaron de la conciencia unificada, nos desconectaron de la energía básica y madre, nos desconectaron a través de nuestro ADN. Nuestro ADN está relacionado con cada uno de nuestros cuerpos. Tenemos 8 cuerpos inferiores y 5 cuerpos superiores. Tenemos 33 centros de energías o chakras, que son reservorios de información y de energía. Cada chakra está conectado con una cadena de ADN. Entonces ahora me pueden explicar, si tenemos 2 cadenas de ADN activadas, si tenemos 33 chakras activos, ¿cómo se conecta entonces el chakra con el ADN si no tenemos más que 2? Quiere decir que tenemos más. ¿Y dónde están aunque yo sé que se está investigando por lo menos una tercera hebra del ADN, pero ¿dónde se encuentra? Se encuentran alrededor de nosotros, se encuentran en los campos inviolables que nos protegen, se encuentran en nuestra herencia legítima. ¿Serían los campos morfogenéticos que dice el Rupert Sheldrake? Exactamente. Ajá, interesante. Exactamente. Entonces nosotros tenemos esos recuerdos del ADN que supuestamente hemos perdido. Yo entiendo y amo tanto al cerebro. Para mí, a pesar de que ahora lo tengamos más pequeñito que antes, dentro de este cráneo que a veces nos presiona tanto y nos da tanta neuralgia, entiendo que hay 3 áreas del cerebro. La más importante, la que considero por investigación, es la hipófisis, es el cerebro inferior. Es el cerebro que es la caja negra del cerebro, el que contiene toda la información, el que contiene todas las imágenes de todas las épocas y el que está conectado con un código que tenemos inserto en el área lumbar de nuestro cuerpo. Porque cuando el alma decide encarnar, que eso ya sería otra historia que me dedico a enseñar también y demás, no viene el alma exclusivamente sola, viene a través de una impronta de su grupo álmico, pero también trae un código.
un código que ha dejado colgado, por así decir, de una red que es la que rodea al planeta. Entonces vuelve con esa identidad corporal, aunque esté estrenando otro cuerpo, pero sí viene con esas huellas. Nuestras huellas no se pierden. Sería, pues, ¿no? el karma que has dejado en otra vida, o tu esencia, Es la esencia, ¿no? Yo no, con respecto al karma, yo digo, no cambiemos dogmas por dogmas. Entiendo que la responsabilidad es lo que mueve a la persona, no tanto la culpa o el castigo. Entonces, el karma es un equilibrio y es muy respetable, porque el karma hay que trabajarlo también y está relacionado con el ego, pero no va tanto por ahí. El código que yo dejo es mi código biológico, parte del código biológico que yo necesito sostener para volver a encarnarme. Tengo otro código, otro historial que está grabado en un archivo, en una gran biblioteca, que es el archivo akáshico, que eso es otra historia, que también puedo indagar para ver quién soy. Antes de desviarnos al archivo akáshico, continúa, sí, por favor con esa caja negra que dices que está en la nuca, ¿no? Claro, en la hipófisis. A través de la hipófisis, que ese es el cerebro bajo, es el cerebro básico, se derrama dentro del cuerpo un líquido que dice que los cabalistas que hablan tanto del árbol de la vida dicen, bueno, que ese es el árbol de la vida que se autosostiene, que es un líquido más importante que la sangre, que se distribuye obviamente por todo el sistema nervioso y va al sistema endocrino. Entonces, esa caja negra del cerebro lo que hace es mostrarle a los ojos las imágenes que tenemos dentro, y los ojos no ven, sino que confirman realidades, y eso está absolutamente comprobado. Si yo no conozco un objeto, lo puedo tener delante y no lo veo. ¿Por qué? Porque mi cerebro, o bien no me permite esa área de mi cerebro tener acceso a esa información o ver ese objeto, o realmente nunca estuvo frente a mí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que separa el cerebro inferior del cerebro medio a la corteza? La médula oblonga. Entonces tengo la médula oblonga, tengo determinados espacios cerebrales que están como presionando y que el cerebro tenga que fluir completo, como así lo indica. El día que el cerebro fluya completo, que desde esa región lumbar fluya toda una energía completa, entonces es probable que mi ADN comience a despertarse. Pero y no puede estar despertándose ya a través de la energía que está entrando en el planeta, ese cinturón de fotones famoso. Eso hace que uno se comience a sentir extraño, sí, por supuesto. Como todo despertar lleva como un principio de, bueno, ¿qué está pasando? Que estoy de acuerdo con eso, que uno de los caminos para despertar esta cadena de ADN puede ser esa. Pero los humanos necesitamos siempre sostener la información. Hay humanos que necesitan convencerse y entender desde la mente analítica o analógica algo que no tiene explicación desde ese lugar. Pero considero que hay bases concretas de informaciones para contener y sostener esto. Si la humanidad se mantiene sostenida en esta realidad, entonces la conciencia unificada se logra y el tiempo de la celebración regresa, que era el tiempo de los ancestros. Entonces, ¿cómo es el código que dices para activar la hipófisis, esa caja negra? ¿Son unos códigos numéricos o son códigos numéricos, porque los números son entidades en sí mismas. Te digo que qué curioso, porque esta pasado semana Carla del nodo 13 lunas del calendario ha estado con Argüelles y les ha dado unos códigos numéricos para ponerse como un casco. Claro. Curioso. Lo que más respeta la célula y lo que más responde la célula es el código numérico. Sí, la matemática es la forma de hablar de Dios, ¿no? Eso es. Los antiguos griegos decían, ¿no? Cuando antes de meditar, el que no sepa matemáticas no entre a filosofar. Bueno, algo quería. ¿Podrías contarnos cuáles son esos números? Bueno, ya que hablamos del calendario maya y hablamos de ese tiempo, entendemos que ahora estamos viviendo un tiempo lineal, un tiempo fragmentado, el tiempo del ayer, del hoy y del mañana. El mañana ya pasó, y el pasado también, porque el único tiempo es este. Pero nos estamos manejando con un reloj, con un calendario incoherente, que como tiene ganas nombra los meses y los días. Anteriormente, casi todas las civilizaciones, los indígenas, los dueños de todas las tierras de este planeta, se manejaban con una codificación distinta. Una codificación que pasaba por el término 13 y el 20. ¿Qué es el 13? Sí. El 13 es el cambio. El 13 es el moverse hacia una realidad y el 20 es el despertar. Y está en nuestras articulaciones. ¿Y son esos códigos, los de la nuca, que te refieres? Por ejemplo, hay otros códigos más, pero bueno, ya es más detallado poderlos comentar, porque lleva a que uno también ingrese en ese acuerdo. Todo ser humano tiene
esa fuerza de acordar o no acordar. Recordemos que somos carbono y tenemos que volver a ser cristal. Bueno, antes me has comentado, antes de empezar la entrevista, que con esos códigos se puede conseguir la teletransportación, la bilocación. Exactamente. ¿Lo has experimentado tú? Sí, lo he experimentado porque para recordar lo que era, uno no tiene más que empezar a ser empírico. ¿Para qué estamos en este planeta si no es para atravesar las cosas a través de la experiencia? Un maestro decía que la iluminación consiste en tener la experiencia de algo y esa experiencia me otorgará la sabiduría de eso. Entonces, la teleportación y la bilocación son experiencias que uno puede tener trasladando su conciencia o trasladando prácticamente todo este vehículo denso, poder generar un proceso de rotación en las células de una velocidad grandísima que hace que las células no se vean, que el cuerpo no se vea, porque la masa crítica desaparece desde ese lugar. Qué curioso, porque acabo de leer un libro, entrevista con un extraterrestre, un libro del año 97, y hablaban de que el método para que las naves viajen por el espacio es aumentar el espacio que hay entre el núcleo del átomo y el electrón. Claro, aumentándolo. ¿cómo se hace? Eso se hace de la siguiente manera. Si nosotros lo vemos en el cuerpo, nosotros somos básicamente agua, pero tenemos los otros tres elementos también: tierra, agua, fuego y aire. Lo que nosotros necesitamos para realizar eso es expandir dos elementos de estos cuatro y contraer otros dos. Establecer cero gravedad, ese muro de Bloch. El famoso punto cero. Sí. El punto cero lo tenemos nosotros. ¿Y cuáles son esos dos puntos de ensanche y de crecimiento? O sea, esos dos elementos, quiero decir. Los elementos, bueno, nosotros lo que tenemos que tratar es de expandir, por ejemplo, tenemos el fuego, tenemos la tierra. ¿Qué vamos a tener que hacer con la tierra? Comprimirla, porque la tierra es lo más denso. Si la expandemos, cada vez estamos más pesados. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer, el agua, el aire, por ejemplo, la tenemos que expandir. Si contraemos el aire, eso no nos va a ayudar. O sea que tenemos que intensificar aquellos elementos que son como más sutiles y más etéreos y reducir los elementos que son más densos. De esa manera los átomos se van a mover y van a girar de una manera distinta y se van a abrir las células en un proceso de 360 grados. Yo les digo que no pude ver en un microscopio este proceso, no soy física, pero lo que sí puedo decir es que el proceso se lleva a cabo y uno puede atravesar las paredes y uno puede pasar del otro lado de las habitaciones, y no es ciencia ficción, y lo hemos podido ver. A mí me ha llegado, estoy leyendo bastantes cosas sobre teletransportación, el yoga del viaje en el tiempo, y me llegó el otro día, hablando con un amigo, que a través de... Lo que me llegó fue que a través del sexo también se podría conseguir el punto cero, ¿no? Uniendo la energía masculina y femenina como un Merkaba, ¿no? Triángulo superior masculino y triángulo inferior femenino. ¿Se puede conseguir esto? Ahí hay una explicación. Yo siempre me refiero a las explicaciones haciendo como un preámbulo, ya es mi estilo. Antes de la convergencia armónica había un punto cero planetario, que era la Gran Pirámide. A través del rayo blanco y del maestro Serapis Bey, las almas podían lograr su ascensión, porque si no, no sería coherente entender que antes de una fecha se logre la ascensión y posteriormente no. Pero antes la ascensión era más bien espiritual, no era absoluta y completa. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos, en el área interescapular, que tiene que ver con la zona del corazón, un punto cero que debemos activar a través de la recepción de una llave de la vida, como por ejemplo el Ankh, que es una figura de poder muy importante. Hay otras llaves en el planeta. La esfinge es una, y en América tenemos otras llaves también interesantes. Entonces, lo que tú haces referencia con respecto al movimiento de los tetraedros, y que a través de la manifestación sexual como algo religioso, espiritual y sagrado, cuando el amor es incondicional y cuando el amor es sagrado, como dicen los maestros, ahí realmente se comienza a mover el vehículo. Eso es lo que tiene el ser humano, y eso es lo que hay otros seres que de repente empezaron a observar. ¿Y se podría conseguir esa bilocación? Se puede conseguir. Yo tengo experiencias no personales, pero sí de alumnos que me han podido comentar esto. Bueno, dices que has estado en el 2012, que te has teletransportado, sí, pero no has podido interactuar. ¿Por qué? Porque la ejercitación que hacemos en el 2012, por todo lo que estamos viviendo, no nos conviene hacer una teleportación, sino una bilocación. Poder observar, no interactuar, poder observar y poder ver desde qué nivel nosotros estamos observando lo que estamos viendo y cuáles son las señales que se nos muestran frente al acontecimiento de cambio de conciencia que surja. ¿Y qué has podido ver?
Lo que hemos podido ver de acuerdo a O sea, no solo tú, más alumnos tuyos han conseguido esto. Desde el año 2001 a la fecha tengo 500 alumnos que han atravesado en primer nivel de una enseñanza que doy, Bueno, solamente esta primera experiencia. Ya vas a dejar tu correo electrónico porque me va a empezar a llamar gente. Sí, lo puedo expresar con mucha alegría. Muchas personas se han visto desencarnadas, hemos podido tener esa experiencia de saber que ya no están y ellos se han dado cuenta por qué. Otros han visto... Se arman como parejas, ¿no? Como 2 o 3 personas, se arma un vehículo colectivo, vamos a decir, y a través de un pilar de luz, un hilo de luz, unen sus corazones y salen, y la idea es encontrarse y observar lo que hay en determinada fecha. He podido tener la experiencia que 2 personas en un mismo vehículo, en el mismo escenario en donde se han encontrado, alguien se ha encontrado con una tremenda inundación, en donde no daban abasto los botes para poder salvar la gente, y la compañera veía una gran celebración a orillas del mar. ¿Y cómo explicas eso? Los estados de conciencia que estaban atravesando en ese mismo momento. Pero eso a lo mejor es que hay 2 realidades paralelas, que También. El futuro no tiene una, sino que tiene varios... Sabemos que hay realidades paralelas y simultáneas, y también sabemos que el 2012 lo vamos a atravesar desde este lugar de estado de conciencia, no solamente desde este lado. Ya hemos trabajado bastante desde aquí. Entonces, lo que hoy por hoy mucha gente está estudiando o está leyendo como algo muy bonito que puede llegar a ser, va a ser un momento donde va a ser de emergencia total poderlo conocer, para que uno pueda rotar, vibrar su vehículo, sus células, o como lo aprenda o con la técnica que aprenda, y poder pasar esa gran oleada del 2012, y lo que quede después no va a ser como las películas tan trágicas, lo que quede después va a ser un reordenamiento. Si me permites, ahora voy a hablar yo un poco, Dime. que creo que te va a aportar también y le vamos a dar un giro a la conversación. Ayer estaba con un amigo haciendo una entrevista a esa persona que está viajando, viendo eclipses, ha estado con las calaveras de cristal, o sea, me está llegando gente pues como tú, de muchísimo nivel, y hablamos de las energías libres, de Steven Greer, de todo el Discourse Project, que ha resultado ser, bueno, pues de los oscuros, como que quiere un falso profeta. Y me preguntaban pues las personas con las que estábamos charlando acerca de, bueno, qué pretenden si sacar las energías libres. Y yo lo que me vino a la cabeza fue que van a sacar una parte de las tecnologías, pero se van a dejar otras. O sea, digamos que la energía libre es un nivel, pero la teletransportación y el viaje en el tiempo que ellos tienen desde hace 30 años, y ya está saliendo gente a decirlo, sería el otro nivel. En el curso, bueno, de diferentes charlas que he leído por David Wilcock, por ejemplo, se dice que esta gente está transportándose al futuro para manipular las elecciones, por ejemplo, sabiendo lo que va a ocurrir. Entonces ahora, con lo que tú me estás contando, me parece que sería una buena herramienta que nosotros también empezáramos a teletransportarnos para ver lo que podría ocurrir en el 2012 y cambiar las cosas antes de tiempo. Podría ser una herramienta política, ¿no? Seguro. Ahí puedo dar 2 informaciones. Cuando tú hablas de falsos profetas o informadores, estamos atravesando, además de todo esto, la 4ª dimensión en vivo y en directo. Muchos pensaban que antes la 4ª dimensión era el cenit. Hoy por hoy entendemos que la 4ª dimensión es esto mismo, pero donde las cosas son más difíciles de tocar, de percibir, donde uno realmente tiene que abrir ese ojo interno para darse cuenta de lo que es verdad y de lo que no es verdad. Entonces también la coronación del 2012 será la finalización de la 4ª dimensión como forma de vida actual y llegar a la 5ª dimensión. Pero esas otras cosas que tú dices, esos elementos que todavía no se van a poner a disposición y que se van a usar en otros momentos, forman parte de la fecha 2014, 2017 y 2021, porque no acaba todo en el 2012. O sea que esas tecnologías irán llegando progresivamente. Por supuesto, no se nos puede dar todo de golpe, porque Claro. ahí sí que... No podríamos, o sea, un colapso. Un colapso. Claro, claro. Bueno, ¿qué es lo que has visto tú del 2012 y cuál es tu visión acerca de lo que puede ocurrir? Sabemos que quienes queden en la dualidad quedarán en la dualidad por propia elección, y que así debe ser, y quienes queden en la unicidad tendrán la tremenda responsabilidad de vibrar y sostener la unicidad, que todo es un estado de conciencia. El mismo Maestro Jesús decía, el reino de los cielos, y lo hablaba como un estado de conciencia. O sea, todo parte de esa base. Entiendo que el 2012 será un momento en donde las pantallas y los velos caerán, y estoy agradecida y muy contenta por esperar ese momento, que las pantallas y los velos políticos, sociales y económicos caerán, y se sabrá quiénes son realmente los poderosos y los que están sosteniendo un gobierno secreto, y quiénes son los que creen que todavía tienen el poder de reproducirse con nosotros y de manipularnos. La idea de la manipulación existe
dentro de ese código viejo que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos que activar la voz de los antiguos, de los seres que fuimos, de los señores con poder, pero ahora el poder está acá, ya no está más en la glándula pineal, porque hemos cometido muchas equivocaciones, ¿no? Atlantes, lemures, etcétera, etcétera, y han venido otros, porque como dice un libro de mi país que se llama El Martín Fierro, si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Entonces vinieron muchos e hicieron leña del árbol caído, pero esos ya no van a volver. Bueno, antes de que pasemos a todo ese tema de nuestra creación y tal, no me resisto a preguntarte acerca de la famosa glándula pineal y la pituitaria. Yo, este libro que me he leído habla de que la glándula pituitaria es la emisora electromagnética de ondas y la glándula pineal la que recibe. Bueno. ¿Cuál es tu información al respecto? Bueno, la información es la siguiente. Estas glándulas sin ducto, una es positiva y otra es negativa. No queremos decir que sea una buena y mala, esas connotaciones. Siempre desde el punto de vista electromagnético. Eso es. La glándula pineal es la positiva, porque recibe y emite. En cambio, la glándula pituitaria es la negativa, porque solamente emite, pero no puede recibir. Ajá. Entonces la glándula pineal se encuentra hacia abajo, como caída. Va a llegar un momento donde se va a poder levantar y se va a poder multiplicar dentro de ella misma y va a formar como una hélice. O sea, puedan imaginarse ustedes la glándula pineal repartida en muchas y rotando como una hélice. Bueno, así va a actuar. Y de esa manera nosotros vamos a poder tener un sendero de visión que no solamente observe hacia adelante, sino va a observar hacia atrás y hacia los lados. Ver es sentir, pero también ver es conectar desde ese lugar. Lo haremos a través de una glándula pineal que realmente aprendió cómo puede ver y cómo no corresponde ver. ¿Y cómo se puede activar ese proceso? Otra vez, tenemos que ingresar al vehículo, tenemos que trabajar en un vehículo, siempre hemos tenido un vehículo, todos los seres tienen vehículo, aunque estén conectados o no estén conectados. El vehículo se conectará con la memoria del código azul o Broadband original, que se encuentra en la base de nuestro gran caduceo, que es la columna vertebral, activará esas cadenas de ADN y también impulsará a que la célula se anime a convertirse un poquito más en cristal, porque ese es el dato. Ser ligeros, pero también tener esa sustancia. Esa sensación sutil, ¿no? Cuando estás ahí, has pasado unos días con gente que está como sí, muy y te sientes como muy ligero, ¿no? Sí, es verdad. Ahí es donde se produce toda la magia. Claro, ¿no? porque cuando uno está denso se conecta con esas otras vibraciones. ¿Y tú crees que se puede llegar a ese estado aquí en las ciudades o hay que marcharse al campo para vivirlo? Bueno, el Maestro Jesús lo decía, yo soy muy ecuménica, pero recuerdo mucho que el Maestro Jesús decía, sean del mundo, estén en el mundo, pero se van a dar cuenta que no forman parte de él. Creo que la iluminación, antiguamente, uno tenía que quizá estar años en la oscuridad y ayunando y haciendo determinadas cosas. Yo creo que la iluminación está aquí afuera, saliendo a la avenida y estando entre los coches y estando en las multitudes. Eso es la iluminación, entiendo hoy por hoy. No tengo por qué alejarme a una cabaña en la montaña. Es perfecto, pero la iluminación y la iluminación con la ascensión, espero que se me entienda esto, no va por ese lado. Tenemos que estar en el mundo, ser faros. Bueno, Gladys, volvamos al tema de nuestros creadores. Vamos a hincarle el diente. Ahora que se está hablando tanto, claro, es que empieza ya a hablarse de grises, reptilianos, sirianos, pleiadianos. Cuéntanos tu visión acerca de cómo fue nuestra creación y qué razas estuvieron implicadas para bien y para mal. Nuestra creación formó parte de una fuente que no es la fuente que se conoce ahora. Nosotros hablamos de la fuente divina Dios, perfecto. Pero la fuente divina Dios que se está mostrando en este momento también está sosteniendo y apoyando a otra fuente divina superior a la que se está manifestando. Miren ustedes como el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento que tenían como un enfoque distinto frente al hombre. Entonces, nosotros hemos venido a este planeta con un inmenso poder, pero con una gran debilidad que era la parte emocional. Eso fue lo que perjudicó. Entonces, yo no entiendo, al menos las fuentes que yo he leído en mi experiencia, que nosotros seamos exclusivamente hijos de extraterrestres. Lo que considero que sí hay una raza, que somos nosotros, que se llama los antiguos, que son los que en su momento se han ido del planeta o están debajo del planeta, que nos están esperando para darnos todo lo que hemos perdido. Entonces, lo que sí puedo considerar es que determinados seres que cuidaron sus planetas, porque vieron que nosotros luchábamos tanto, que tuvieron el miedo de que acá se colapsara el planeta y que la onda expansiva de ese colapso le llegara a sus planetas, lo que hicieron fue colaborar
en enceguecernos y en limitarnos. Sí, hay seres extraterrestres que lo hicieron en este momento, creo que habrán hecho un acto de compasión y misericordia hacia nosotros, y vienen como los pleyadianos y como digamos mucha que gente esos a fueron darnos los que nos información. cortaron el ADN. Claro, pero los que lo hicieron con el peor ánimo y con la peor conciencia, puedo decir que son los reptilianos, genios de la genética, y que están muy unidos con otras conciencias de mucha inteligencia. Ustedes habrán leído el libro Durante y hay otro tipo de libros, donde hablan de seres que son tan calculadores, tan fríos, tan inteligentes, y son los constantes enjuiciadores, críticos e inquisitivos, que hasta pueden preguntarse la esencia de un Dios que por un lado no es tan poderoso porque es muy débil, y bueno, y ellos salen con sus argumentos. Estos señores, para poder sostener lo que nos hicieron biológicamente, tenían que meterse en la historia. Entonces la historia no es la historia que se cuenta, no es la historia antigua, media, moderna y contemporánea, sino que atrás de la historia, y eso es lo que yo me ocupé en buscar, hay otra historia. Lógico que cuando uno mete las manos en esa parte de la historia, hay muchos que dicen, no metas las manos porque te vas a acordar de nosotros. Bueno, ¿Y te han hecho algún aviso? sí, me lo han avisado, yo seguí adelante, se ha cumplido lo que me han avisado, yo me he recuperado. Para mí el ave fénix es ese pájaro místico que surge de las cenizas, ese pájaro rojo que eleva sus alas y sale. Yo me sentí un poco así. En el año 2005 marchamos de vuelta. No me importa. ¿Puedes decir físicamente los has visto? Sí. ¿Y cómo son? Son seres que, sin faltar el respeto a ninguno ni a ellos porque no me interesa, son como un tanto deformados y nos puede dar como cierta gracia su barriguita y su forma de poner esas patas que tienen y esos ojos que ponen, que parece que fueran como tan inocentes y tan desesperados en este momento, su brillante y larga cola, su color, un verde, mezcla de verde Pero oliva y ¿andan verde sobre dos claro. patas? ¿Tienen una, Sí, son antropomorfos o cómo podríamos...? No los he visto antropomorfos, No. Sí los he visto con muchas ganas de poder copular con humanos que ya lo han hecho, para poder de alguna manera ese poder que están perdiendo, poderlo delegar en su descendiente. Bueno, habrá gente que le está provocando, claro, mucho pánico lo que estás diciendo. No. ¿Hay alguna manera de que no interactúen contigo? Sí, en principio digo, el miedo no es humano, el miedo es algo artificial que fue colocado en nosotros, así como el dolor y como la enfermedad. Ustedes dirán, bueno señora, pero yo estoy enfermo. Sí, perfecto, usted puede estar enfermo, pero eso es un convenio a través del cual se nos ha injertado a nosotros. Usted me preguntaba que esto podía dar mucho miedo a la gente, podía dar pánico. Yo digo que toda información no genera pánico, al contrario, porque el saber es estar en guardia. No hay que estar en estado de guerra tampoco, pero hay que estar alistado. Alerta, ¿no? Hay que estar claro, con todas las herramientas de poder que nosotros tenemos, desde nuestra divinidad, desde nuestra esencia y desde nuestro amor. Y saber que hay gobiernos que están en unión con determinados países, lo podemos saber, lo podemos ver en todos los días. Hay poderes que se están terminando, ellos saben que se están terminando y saben que ya hay otro planeta a donde vamos a ir los que pasemos las pruebas más grandes. Hay un planeta que nos está esperando. Este planeta se convertirá en planeta escuela, en planeta de graduados, porque es un planeta que ha sufrido mucho y que los que nos graduamos en este planeta podemos ser maestros en cualquier lado. Eso es verdad. Pero esto que estoy contando no quiere decir que debajo de la cama va a aparecer un reptiliano o a través de la ventana, porque ellos saben a quién aparecerse. Y las cosas no pasan a todos los que quieren, sino a todos los que pueden que esto suceda. Entonces, en el momento que yo tuve un ataque, cuando, bueno, en verdad me dijeron que si seguía hablando iban a hacer tal situación que se llevó a cabo, yo les dije, bueno, ahora, señores, no me interesa nada. Y fui salvada de un accidente de barco, y fui salvada de un accidente aéreo, y fui salvada de un accidente de transporte público como un bus. ¿Todo eso en cuestión de cuántos días, cuántos meses? Eso en cuestión de un año. Un año. Y después, en el 2005, en la mitad del 2004 y mitad del 2005, hice toda una introspección, un trabajo para adentro, y dije, bueno, Gladys, vamos a empezar a trabajar desde la tricaya, vamos a empezar a trabajar desde el vehículo. Nosotros tenemos un tubo de luz, vamos a activar el tubo de luz triple, y vamos a ver con lo que no con lo que nos estamos confrontando, sino cuáles son las herramientas aliadas para trabajar con todo esto, porque esto también es ilusión. Si ellos se manifiestan en un mundo ilusorio como es 3D,
Entonces, ¿quién nos puede negar de que no sean ilusorios? Claro, los daños los hacen. Claro, hay personas que tienen determinado dinero y determinado poder que dependen de ellos. Yo no digo que no, pero otra vez, vamos a volver a hacer la historia de Noé, pero distinta. No pensemos en el diluvio ni en el arca, pero sí pensemos en el renacimiento de la humanidad. ¿Tú crees, como David Icke, que hay parte de de las élites bancarias, casas reales, ahora mismo en el planeta, que son mitad reptilianos? Por supuesto. ¿Nos podría decir cuáles? ¿Ser más precisa? ¿O así se puede decir en general? En mi continente, en el hemisferio norte, en este continente en el que estoy pisando, en algunos países también de este continente. En este caso me gusta hablarlo en términos generales, estoy hablando a través de un medio de comunicación y no me gusta enfatizar algo que yo con todo respeto lo hablo, con el que lo quiera saber, pero dentro de los marcos necesarios. Pero, por ejemplo, tú ves por la televisión a alguno de estos seres y lo captas, que son reptilianos. En mi página ha aparecido, bueno, le he hecho una entrevista a una persona que ha estado en Estados Unidos con Cisco Wheeler, que es una Mother of Darkness, madre de la oscuridad, ex madre, o sea, esta gente que estaba programando gente, sí. Y afirma que el rey Juan Carlos es reptiliano. ¿Tú cómo lo sientes? No me ha llegado información de eso, yo digo lo que sé, esto no lo sé. Vale. Recién me está preguntando. Bueno, ¿cómo podemos desactivarlos? ¿Cómo podemos liberarnos políticamente de esta gente? Uno siempre piensa en lo que puede vampiros. hacer en el afuera y a veces no entiende lo que tiene que empezar a hacer adentro para que eso retumbe en el afuera. Entonces, lo que hay que hacer es unirse en conciencia unificada. Hoy en día, si no nos despiertan, nos amarrean para que nos despertemos en cosas de todos los días. Entonces, yo ir a buscar a ese señor y generar un conflicto no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es que mis mensajeros me van a generar a mí un conflicto interno y no voy a tener otra que pasar del 13, que es justamente el cambio, al 20, que es el despertar. Entonces, yo uso un mudra, que es este mudra que parece como un corazoncito, que habla de que me conecto con la conciencia unificada de quinta dimensión planetaria. Y sé que somos muchas las personas, tú y muchas otras personas, que en conciencia unificada vamos a generar esa masa crítica para que todos estos seres pierdan su razón y su sentido. Porque la desunión y la confusión es el arma real. La confusión es la oscuridad y ahí la luz ingresa como un reflector. Entonces yo seguiría trabajando en comunidad y seguiría trabajando desde conciencia unificada, desde mi eje y desde mi centro. Nada me tiene que dar miedo. ¿Por qué? Hay códigos que están apareciendo, hay señales que se están viendo. ¿Por qué? Porque yo recibo biológicamente de manera horizontal y vertical la activación de los 5 lenguajes sagrados ancestrales. Entonces hay idiomas galácticos que estoy recibiendo porque es necesario que yo empiece a conocer las cosas, pero no con esta lengua, con este idioma de este ser, no caído, pero este ser olvidado. Tengo que despertarme, rescatarme, ir a mi archivo y saber quién soy. Me comentabas que entiendes el Iridim, que es el lenguaje de la Federación Irdim, de la Federación Galáctica, y yo te he dicho 3 frases y me dices el Selamat Gafun, Selamat Ya, Selamat Kasirayan, que es como acaban los mensajes de la Federación. Bueno, pues a ver si lo aprendemos todos. Eso es, esperemos. A ver, que es que estás contando tantas cosas que luego se me olvidan las cosas que te iba a preguntar. La gripe, ¿cómo lo sientes? ¿Tú crees que se va a generar el caos que esta gente pretende? Es una manipulación tan fuerte. Sí, pero ¿crees que van a conseguir pues eso, que la gente se ponga la vacuna o no? Por estadística, yo por lo que veo y por lo que pregunto, no. Wernher von Braun, en los años 70, que fue jefe de la NASA, que era una persona que está conectada con la élite, dijo que para establecer el gobierno mundial se iba a hacer en 4 pasos. El primero, que eran 4 miedos, y el primero iba a ser los países del eje del mal, el segundo, los virus, que es el momento en el que estamos, que yo creo que se va a superar, porque me parece que la gente no está entrando, y después vienen ya los 2 últimos, que son el meteorito que se acerca a la Tierra, que creo que lo van a vender con la película del 2012, que está a punto de estrenarse, y luego ya el último, el miedo a un ataque extraterrestre. ¿Qué nos puedes decir estos 2 últimos? Sobre todo, ¿cómo crees que se producirá el contacto y cómo diferencia a los extraterrestres buenos de los malos? Bueno, obviamente que eso forma parte, esto que les digo de la parte del cerebro que todo lo conoce. Hoy por hoy los seres humanos tenemos que recordar más que aprender. Entonces, hay que ir a aprender a recordar. Esto no va a ser tan natural que uno reconozca quién es quién.
Por eso digo, tenemos que reunirnos, aprender, instruirnos, pero aprender a recordar. Para mí ese es el camino, para poder entender todo esto. Esto de las invasiones extraterrestres y quiénes son buenos y quiénes son malos. No puedo estar sentado en mi casa haciendo un tatetí diciendo será, no será, desojo la margarita, no sirve. Tengo que aprender a recordar. Entonces eso es lo que yo sugiero que haga la gente. Estudien, aprendan, reúnanse, recuerden. Bueno, ya por último, Gladys, aunque podríamos estar hablando mucho rato, yo creo que habrá ocasión para más. El tema intraterreno, en concreto Argentina, el Cerro Uritorco, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo crees que se va a producir ese otro contacto? Si es que crees que se va a producir, y bueno, ¿con qué tipo de razas, de personas? En mi país hay muchas ciudades intraterrenas. La que yo tengo más en mi corazón es la ciudad de Isidris. Isis, Osiris, Isidris está en Mendoza. Está ahí pegadita a los Andes, a la Concagua. Frontera con Chile. Frontera con Chile, casi ahí a Santiago de Chile, ahí cerquita. Y después tenemos un poquito más alejado de lo que es Mendoza, la provincia de Córdoba. Y en Córdoba sabemos ancestralmente conocidos, podríamos decir que está Erx, que forma parte de un triángulo con otras dos ciudades. Y en Erx se está dando una gran movilización, porque los seres de Erx es como que están, los seres intraterrenos, así como nosotros nos mudamos, ellos también pueden ir mudándose y corriéndose, porque bueno, no quieren muchas veces ser usados para fines para el cual ellos no se han establecido. Entiendo que el Uritorco es importante, también cumplió cierta importancia y cumplió su misión. Cada uno de nosotros, cada uno de los seres y de las regiones planetarias va cumpliendo su misión. Y entonces Erx es como que va a la zona de los terrones. Tenemos una zona ahí muy interesante, donde esta ciudad de Erx está como reinstalándose, refundándose. Esto es lo que puedo decir, pero habría que ahondar. Pero bueno, ahí en la tierra interna pues se habla de que hay grises, estaría la Hermandad Blanca, eso, hay diferentes razas ahí, ¿cómo se organiza? ¿Qué está pasando ahí abajo? Yo entiendo que los señores grises ya no tienen lugar para estar en ningún lado. Directamente ya no los quieren en ningún lado los señores grises, porque no han aportado mucho. Recuerden el experimento Filadelfia. Me parece que no han aportado mucho y no han quedado muy bien con eso. Lo que sí puedo decir es que en algunas regiones hay seres que están en la dualidad y que no saben, es como que se guardan para el momento final de qué lado van a estar, pero son los menos. La Tierra está muy pura internamente. Lo que sucede es que las placas tectónicas se están manifestando más que nada por lo que pasa sobre ella que por lo que pasa dentro. Tenga confianza en los intraterrestres. Los intraterrestres nos están dando muchos mensajes muy positivos. Bueno, ya por último, ¿algún consejo para afrontar este viaje hasta el 2012? ¿Cómo la gente se puede conectar? ¿Esos momentos que pueda haber de miedo? ¿Cómo sobrellevarlos? Entender que nunca estuvimos desconectados. Entender que la conexión siempre está. Entender que el amor es la capa protectora que cubre al planeta y a nosotros. Y que lo único que nos salva en una tempestad es cuando estoy firme, cuando estoy amarrado, cuando tengo un eje, cuando tengo un centro. Y si el centro es el corazón, mucho mejor. Bueno, pues Gladys, muchísimas gracias. ¿Hay algún correo electrónico, página web donde pones en contacto contigo? Sí, www.paratualma.com. Paratualma.com. Bueno, y ahora vuelves a Argentina y luego te vas a Chile. Y sí, voy a México, a mi amada México, y pasaré por Miami también. Bueno, última cosa, ¿qué sientes el papel de España en todo este despertar planetario? ¿Cómo lo has sentido aquí? Me ha sorprendido muchísimo el nivel de búsqueda que hay aquí, me ha sorprendido muchísimo la bienvenida que me dieron los ancestros en esta tierra, y realmente me estoy enamorando mucho de esta energía, así que pronto me van a volver a ver. Bueno, pues, mis pasitos siguen por acá. Pues seguro que la próxima vez se te va a llevar de gente que quiere esos datos para teletransportarse. Muchas gracias, Gladys. Hasta la próxima.